Sí. Listo. ¿Y si estás pudiendo ver la pantalla ahí? Sí. Ok. ¿Te gustaría empezar o No, dale. va? Dice capítulo 2. Entre el demonio y la civilización. Espera, dame un momento, que voy a ver si puedo eh, resolver como dos cosas en una. Dale, dale. Que a veces grabo los audios de lecturas, entonces a lo mejor Mm. puedo por lograr hacer eso a Ujú. la vez. Dice, capítulo 2. Entre el demonio y la civilización. Misioneros y Shuar en el Vicariato de Méndez, Igualaquiza, 1890-1960. Por Cecilia Ortiz Batallas. Pobres salvajes, viven en continuos temores y angustias, sin gozar de un momento de paz, ni de día ni de noche. Y sin embargo, no quieren convencerse que deberían dejar esa vida de amarguras y abrazar definitivamente la paz evangélica. El demonio de la venganza y del vicio los tienen miserablemente esclavizados. Guzmano, 1900 a 1903. Las reflexiones que se exponen parten de la narrativa sobre los Shuar, pueblo amazónico originario que habita en los cuarteles provincias ecuatorianas de Morona, Santiago y Zamora Chinchipe, principalmente producida por los misioneros católicos entre fines del siglo XIX e inicios del XX. Ellos trajeron un afán colonialista, en tanto intentaban superponer su cultura sobre la de los habitantes originarios del suroriente. Fanon, 1965. Este objetivo, a fines del siglo XIX, les fue delegado a los religiosos salesianos de origen italiano, quienes toman bajo su control el territorio y su gente en el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza. Conseguir que los jíbaros, como se denomina entonces a los shuar, participaran del proceso demandaba civilizarlos, estatizarlos, ecuatorianizarlos y evangelizarlos. Ay, quiero interrumpir tanto para decirte que una vez estuve pues en una comunidad shuar y me Wow. gustaba mucho que ellos antes, antes que ecuatorianos fuimos shuar, o sea, somos shuar, o sea, de cómo el Estado les quiere, o sea, quiere como arrancarles su identidad, ¿no? Si ellos ya eran desde antes, ¿no? Y me gusta mucho cómo ellos usan mucho esa frase como resistencia. Cuando dice Voy a continuar. ecuatorianizarlos, o sea, literal es como identidad Ujú. del Estado, ¿no? O sea, porque como post conquista. Ajá, sí. O sea, ajá, sí, o sea, porque finalmente los Shuar, pues la región, es como si aquí dijeras la Huasteca, ¿no? Digo, sí, pues la Huasteca, y entonces está la Huasteca Potosina, la Huasteca Veracruzana, así, ¿no? Entonces, como región y como territorio, pues es la Huasteca, ¿no? Es la Huasteca y las culturas que son originarias de ahí, pues finalmente ellos, o sea, está impuesto para ellos que haya una división política de acuerdo a los intereses del Estado, ¿no? Ujú. Pues para los Shuares igual, o sea, porque ellos pues están o sea, la Amazonía, ¿no? O sea, su territorio es muy amplio, no es solo esa parte de Ecuador que les dicen que les Ujú. corresponde, ¿no? Ujú. Sí. Y dice, Y de se hecho ahí buscaba en con... perdón, la nota 5 justo dice esto de que los rechazan. O sea, Mm, como que el nombre que les da, que son jíbaros, ¿no? ujú, Es como el nombre despectivo. claro. Ujú. Se buscaba con ello generar fronteras vivas, asentamientos a manera de vallas humanas que defendieran los territorios de aquella franja de frontera no demarcada con el Perú, con ciudadanos ecuatorianos capaces de tomar las armas en defensa de una misma patria.
Portador de una visión del mundo europea y judeocristiana, el discurso de los misioneros sobre los jíbaros en las primeras décadas de su estadía entre ellos proyecta su imaginario sobre el otro desde su particular lente religiosa, cultural, y lo sataniza, estigmatizando su cultura como salvaje. Propongo que esta mirada se adapta a los requerimientos de dominación sobre este pueblo de parte de los misioneros. El diablo se sostiene en el discurso misionero hacia los Shuar como mecanismo para justificar su presencia en la región y conseguir el control sobre este pueblo y su territorio, en cumplimiento de los propósitos del gobierno nacional del Vaticano y su congregación. Las fuentes que se examinan fueron generadas por los misioneros católicos desde sus primeras entradas a la Amazonía a fines del siglo XIX e inicios del XX, y seleccionadas por Juan Botazo, quien además las transcribió y las difundió a través de El Abya Yala, sello editorial de los salesianos en el Ecuador. Los usos políticos de Satanás. Para el siglo XIX, evangelización era sinónimo de civilización y el papel de las misiones era incorporar a las poblaciones salvajes, semibárbaras, a la órbita civilizada y por extensión a la soberanía de los estados. El trabajo de las misiones fue visto como la fusión del quehacer religioso y patriótico. A este argumento, para el caso del sur oriente del Ecuador, se agregaba la relativa independencia y fiereza del indio jíbaro, impedimento para una ocupación efectiva del espacio comprendido entre los ríos Pastaza y Chinchipe. Así, este discurso proyecta a los jíbaros como epítome de los repugnante que topa con lo satánico por sus abominables prácticas. Desde una visión del mundo propia de su tiempo y su cultura, aquellas prácticas eran la desnudez, su distancia a religión o gobierno alguno, la poligamia, las guerras fratricidas contra sus congéneres, la reducción de cabezas santas de sus enemigos, entre otras. Te quiero decir también que me acuerdo que sí, o sea, ellos, o sea, viven en poligamia, pero algo que pasó después de la colonización es que antes vivían todos en las mismas casas. Entonces, o sea, vivían en poligamia, pero todos en las mismas casas, o sea, como digamos, el, sí, pues la familia en la misma casa y las esposas y así, ¿no? Y los hijos, y entonces como que todos eran los hijos de todos y las mamás eran las mamás de todos y había como una equidad y así. Pero cuando llega el catolicismo y llega la colonia, los hacen, o sea, como no pueden controlar esta parte de la poligamia, o sea, como quitarlas, pues lo que hacen es como incorporar una serie de juicios a sus prácticas que logran que ellos dejen de vivir juntos. Entonces, yo veía como había un varón que entonces tenía una casa en un lado con una mujer y los hijos de esa mujer y luego otra casa en otro lado con la mujer y los hijos. Y eso generaba como desigualdades, porque como que le empieza a tocar distinto a una casa que a otra, empieza a ver como pues estas demandas más de una casa a otra, pues los hijos como que hay sí, o sea, empieza a trastocar también como en la construcción social, porque entonces ellos ya no son unos, ¿no? O sea, ya no son unidos, ya no hay colaboración como en la familia, ¿no? Ya más bien son tus hijos, esos son tus hijos con otra y estos son tus hijos con otra, o sea, y hay como un señalamiento y las conductas de los hijos, o sea, como de si hay una mujer, por decirlo, favorita, entonces también las conductas de los hijos cambian. Y está muy loco eso, o sea, cómo fueron pues, a trastocarles todo, ¿no? Hola, Yolanda. Hola, hola, ya ando por aquí. Qué bien, amiga, porque creo que ya habíamos leído esto, pero lo estamos leyendo otra vez porque no estaba muy segura. Estábamos aquí platicándole. Bueno, Este, Pop. sí. Nada más quiero, es que te perdí como por 3 segundos y me quedé en que hicieron un tipo de juicios
Sí, pues Ajá, es que, ajá, o sea, el catolicismo pues no considera, o sea, ve mal, o sea, ve con juicios como el que la poligamia, ¿no? O sea, ujú, eh, o sea, las relaciones son monógamas en el catolicismo, ¿no? O sea, por lo menos a la vista. Eso. Entonces, sí, o sea, entonces como para ellos no era así cuando o sea, cuando la colonización llega, pues ellos vivían en poligamia. Entonces, al incorporar el catolicismo a imponerlo en la cultura, pues logran hacer que se fragmente como la manera en la que ellos forman su comunidad y, y hacen esto de tener la casa chiquita y la casa grande de cuenta, ¿no? O las casitas, ajá, como esta separación, cuando antes no vivían así, o sea, vivían en ok. mucha unión. Ujú. Pero no fue como un proceso legal de, a ver, ahora esto te pertenece y aquí, o cómo lo lograron, Por la incorporación de la religión, Yo tal creo que por fue cual. la culpa. imposición, ajá, imposición de como usos y costumbres, ¿no? Ujú, exacto. Ujú, ujú. Sí, al introducir la religión y como crear la culpa y la vergüenza y no sé qué, y como todas estas cosas, pues lograron que cambiaran sus costumbres. Ujú. O sea, no podían lograr como al grado de que fueran monógamos, pero, o sea, pero incorporaron como así, ajá, que a lo mejor como desde esta mirada de, bueno, ya no se ve tan feo, ¿no? O sea, no sé, una cosa rara, ¿no? Que es. Ajá. Voy a, voy a continuar. Dice, ujú, ujú. Ok, que los misioneros se vieron en la obligación de erradicar para conseguir sus objetivos, pues viven imbuidos en tantas supersticiones, lastimosamente engañados por el demonio. Desde aquella lente, los Shuar eran seres cercanos al mal. Sin embargo, se los podía recuperar para el cristianismo a través de la evangelización. Creen en la influencia del Iwanchi, el diablo, pero piensan que éste tiene poder solamente sobre las mujeres, los niños y los cobardes. Acuden al Iwanchi diablo, se acogen a él y le obedecen, porque ven su poder ofensivo y no quieren que les resulte dañino. De aquel se derivan todas las supersticiones de que está llena su vida y la ciega confianza que ellos ponen en los brujos, que son amigos del diablo. Sí, habíamos leído esto. Ajá, sí, ¿verdad? Dicen conocer al diablo a través de sus sueños, lo temen y todo su entorno está impregnado del mal que produce. Entre este pueblo infiel, el demonio ha establecido su reino y hay de quien pretende hacerlo huir, porque sabe probar duramente su fuerza y furia diabólicas. Muchas veces se les presenta bajo la forma de un hombre negro que los carga sobre la espalda, los lleva veloz como el viento, los transporta de un lugar a otro y hay de aquellos que gritan porque los amenaza a arrojarles a un precipicio o hacerles parecer. Otras veces, como una gruesa mano negra que trata de dejar a aquellos que viven en la misión. Este genio maléfico toma el aspecto de un shuar. Dicen que viste como shuar, completamente pintado de rojo, con ipiak, con itip, llameante, que ríe siempre y afirman, sobre todo, que los hace sufrir, los invita a seguirlo. La idea del demonio fue introducida desde fuera del mundo jíbaro, habida cuenta de que la relación de los shuar con los religiosos y otras entidades viene de larga data, ya desde el periodo prehispánico. Los jíbaros creen en la existencia de un espíritu bueno, que lo llaman Yusa, Dios, y de un espíritu malo, el Iwanchi, o sea, el demonio. No tienen ningún culto para el primero, tienen un gran terror del segundo. Si su religiosidad no puede ser confirmada por esta palabra Yusa, o sea, Dios, porque no es jíbara, sino evidentemente una corrupción del castellano Dios. Dios, Diusa, Yusa. Uno de los misioneros acude a este conocimiento previo sobre el demonio y relata haber utilizado este recurso para atemorizar a los Shuar e inducirlos a un buen comportamiento dentro de las dimensiones morales del cristianismo. De tal manera, los Shuar se vuelven redimibles a través de la presencia cristiana y de la expiación a través de la culpa y el temor que implica Iwanchi. Me las arreglé para explicarles que los primeros hombres se habían portado mal, habían sido malos y por su culpa nosotros también teníamos que ir a quemarnos con Iwanchi, el diablo. Pero que Taita Dios, de lo cual ellos tienen una vaga idea,
mandó del cielo a su único hijo a morir para nosotros, para llevarnos todos al cielo, y que si lo querían ellos también después de la muerte, podían ir al cielo, con Taita Dios. Sin embargo, tras momentos de mayor observación y reflexión, el Iguanchi adquiere otros matices en la interpretación que se ensaya desde la mirada misionera. Este Iguanch, que tantas veces fue creído el demonio, propiamente para los Shuar, es el alma de sus antepasados muertos mucho tiempo. Hace justicia entonces el sentimiento, sea de respeto como de temor, que tienen hacia Iguanch, se comprende por qué en sus alucinaciones previas a la muerte ven al Iguanch, antepasado, que los llama y la tumba que los debe albergar. Se disocia así al demonio de los cristianos y se busca hacer otra lectura del Iguanchi de los jíbaros, que pretende acercarse a los sentidos propios que en esta entidad encuentra el mundo Shuar. A manera de cierre, en los primeros contactos de los salesianos con los jíbaros, los misioneros convierten al Iguanchi en metáfora del demonio y lo dotan de un supuesto halo maléfico. Y el mito bíblico se fusiona con la mitología Shuar. Hijos de su tiempo y en atención a las funciones estatales que realizaban, esta fue una de las vías que utilizaron los religiosos para imponer su cosmovisión y su credo. Esta actitud de la Iglesia cambia hacia la década de 1960 con las reformas conciliares de Vaticano II, que propician el respeto a la diferencia y la cultura del otro como mecanismo más efectivo de inserción del cristianismo en la sociedad y como estrategia civilizatoria. ¿Y quién quiere empezar a leer este tercero? Yo empiezo. De esposa de Cristo a esposa del demonio. Emociones, extravíos y peticiones de las monjas sacrílegas del convento La Encarnación de Popeye. Este también lo leímos. Amiga. Sí, ya lo leímos. Entonces, nos quedamos, yo juraba que solo habíamos leído uno. Ok, entonces, ¿será que vamos aquí? Se me congeló, a ver. Está en la página 41. No, vamos al siguiente encabezado, ¿no? Te congelaste, Mariana. Bien. Hola, hola. Ya te escucho. Ah, gracias. Mm, concubinato público y escándalo. Sí, ahí vamos, creo. Concubinato público y escandaloso. Un estudio de caso en la ciudad de Quito a finales del siglo XVIII. Manaí Prado. Durante todo el siglo XVI y XVII, la corona española fue manejada por la Casa Real de los Habsburgo de Austria. A principios del siglo XVIII, debido a un problema de sucesión, el poder lo tomó la Casa de los Borbones de Francia. Para el nuevo poder, uno de los aspectos urgentes a mejorar en la colonia americana fue fortalecer el control en el territorio y generar mayores ingresos económicos para la corona, también como un intento de modernizar las colonias sin cambiar la estructura socioeconómica en la que se fundamentaba la monarquía. De esta manera se privilegiaron las reformas que reforzaron el poder del Estado sin modificar los intereses de los sectores privilegiados. En este sentido, en la segunda mitad del siglo XVIII, se aplicaron una serie de leyes y transformaciones a las cuales la historiografía les ha dado el nombre de reformas borbónicas. Resulta imposible establecer una fecha exacta de la aplicación de dichas reformas, ya que éstas fueron adoptadas en diferentes temporalidades dependiendo de la necesidad y situación de cada localidad. Estas reformas surgen, ay, perdón,
Me perdí. Aquí como por Estas aquí arriba. reformas ya surgen el piano en un momento de creciente secularización de la población. En términos generales, las reformas borbónicas se pueden entender que abordan cuatro diferentes temas. Primero, la reforma militar, al menos la menos cuestionada de la época, y también bastante necesaria según las autoridades locales. Debido a los múltiples levantamientos que se dieron, a modo de ejemplo, podemos citar la rebelión de los barrios de Quito en 1756 y el levantamiento de los comuneros en 1781. La segunda perspectiva gira en torno al reordenamiento territorial. Se, cre- Se crean dos nuevos virreinatos, Nueva Granada en 1739 y Río de la Plata en 1776. Quito y su jurisdicción pasa a formar parte del virreinato de Nueva Granada. En tercer lugar, se encuentra la reforma de carácter económico. Encontramos los estancos, sobre todo de aguardiente, pólvora y naipe. También se crearon las fábricas de tabaco de Quito y Guayaquil y nuevas políticas de libre comercio. En ese mismo sentido, existieron transformaciones fiscales, como el incremento del tributo e implementación de aduanas. Y por último, el cuarto lugar, encontramos la inserción de nuevas políticas administrativas. En Quito, la implementación de las reformas borbónicas se retrasó considerablemente debido a la serie de levantamientos que se dieron sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Más allá de las acciones emprendidas por la corona en los temas oficiales, es importante mencionar la influencia de dichas reformas en otros aspectos de la sociedad, como las transformaciones en las prácticas cotidianas, culturales y sociales en la población, estableciendo a su paso lo que era socialmente aceptado y no. La mentalidad borbónica indujo. Dame un minuto. Fernanda, la ropa, pero que se saltó la lluvia. Mm. En Quito, la implementación de las reformas borbónicas se retrasó Creo que considerablemente te debido quedaste al... más abajo, en donde dice la mentalidad borbónica. La mentalidad borbónica indujo al Estado a intervenir en la vida privada y perseguir conductas consideradas transgresoras. Este interés de los Borbones por controlar la moral pública se enmarca dentro de un proyecto por configurar la idea de ciudad moderna, sinónimo de orden, comodidad, funcionalidad y salubridad. En este sentido, se crea el auto del buen gobierno, el cual intenta reglamentar algunos aspectos de la cotidianidad quiteña, por lo general ligados a los vicios y holgazanería, pero también a las prácticas y actividades sexuales que se encuentran fuera de la institución del matrimonio. Dicho de otras palabras, el pecado, considerado así por la Iglesia, se convierte en un delito punible por la autoridad civil, ya que éste se lo entiende no solo como una infracción a las creencias religiosas, sino también como una acción transgresora del orden social, incluso como base para futuras sublevaciones. La importancia de que los reyes borbónicos le dan a la familia, a la moralidad, juega un papel fundamental en la configuración legal del siglo XVIII. También es evidente que durante este tiempo se dio un cambio en los valores y pensamientos de la época. Así pues, durante este periodo, observamos un aumento en el número de juicios que se llevan a cabo para castigar las transgresiones y sobre todo a quienes eran consideradas transgresoras por el concepto de virtud ligado a las mujeres. Es importante mencionar que el control social
de las prácticas transgresoras, sobre todo las sexuales, también tienen como intención evitar el mestizaje. En las leyes coloniales del siglo XVIII, una de las ideas principales es que no se puede separar el domicilio conyugal bajo ninguna circunstancia. Podemos así observar la importancia que las autoridades civiles y eclesiásticas le dan a la vida familiar. Con esta medida también se intentaba evitar la bigamia, concubinatos y amancebamientos. No sé qué es eso. Las mujeres siempre estaban bajo la tutela o responsabilidad de su padre o esposo, por lo que la vida maridable fue fundamental. Con este contexto, regresamos a la protagonista del estudio del caso, Francisca Estrella, una mujer quiteña quien vivió en un barrio de San Roque en 1785 después de un juicio por concubinato público y escandaloso Dice que con una eclesiástica. amancebamiento, perdóname, Ajá, ¿qué es es? concubinato, como estar Ah, juntos sin matrimonio. ok. Con un eclesiástico fue sentenciada al destierro permanente a la villa de Riobamba, donde se encuentra su esposo, para que cumpla con las obligaciones de su vida maridable, a pagar las costas procesales y de movilidad de soldados. Y por último, a 2 años de trabajo forzado en la Fábrica Real del Tabaco de la ciudad de Quito. En términos generales, el concubinato consistió en mantener relaciones sexuales sin un compromiso matrimonial previo, en este caso de estudio con un eclesiástico cuya identidad no conocemos. Claro, la maldita pecadora era ella, no el eclesiástico. Podemos demostrar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, formar parte de la Iglesia brinda a sus miembros una especie de inmunidad civil, ya que nunca se divulgó la identidad del eclesiástico ni tampoco recibió una sentencia pública. También es indispensable mencionar la influencia de la religiosidad, la Iglesia como institución dentro de las instituciones civiles, y en segundo lugar es importante recalcar la trascendencia de las leyes que las leyes le dan a la vida maridable y por tanto a la familia como núcleo fundamental de la sociedad colonial, ya que es un espacio donde se basa y reproduce el orden establecido. En este mismo sentido, es relevante hacer referencia a las menciones al buen comportamiento y al orden social y moral, señaladas reiteradamente durante el juicio, por el concubinato, tema principal de la causa judicial, pero también por las acusaciones a Francisca Estrella de prostitución. En esta parte se puede observar el tipo de ciudad moderna que está pensando los Borbones. El tipo de sentencia que se dio a Francisca Estrella fue bastante común, al menos en la segunda mitad del siglo XVIII. Es importante mencionar que el trabajo forzado, en este caso 2 años en la fábrica de tabaco de Quito, se configura como una estrategia de la corona para conseguir mano de obra gratuita. El destierro, como se mencionó en párrafos anteriores, tenía como objetivo reunir a la acusada con su esposo, debido a que legalmente el domicilio conyugal no se puede separar. En el expediente del juicio se pudieron encontrar una serie de aspectos interesantes, ya que nos brindaron luces del papel de las mujeres en estos procesos. El primero es que durante toda la causa, Francisca Estrella no tuvo la oportunidad de defenderse o dar testimonio de lo sucedido. El segundo, también notorio, es que quienes dieron su declaración en el juicio, todos fueron hombres con algún tipo de poder. Por ejemplo, los alcaldes de barrio de San Roque, el alguacil de corte, etc. El expediente fue enviado a los órganos de justicia local para que se aseguraran de la reunión de la acusada con su marido y también pudieran controlar el comportamiento de Francisca para evitar que se reiterasen las prácticas. Después de estudiar el caso presentado y a modo de conclusión, podemos mencionar que a partir de la aplicación de las reformas borbónicas, el territorio americano existe un aumento en el control del comportamiento de la población, dado el incremento en el número de juicios que se llevan a cabo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Este aumento de control se debe principalmente a dos razones. La primera, evitar prácticas transgresoras del orden social establecido. Y la segunda, la importancia de los reyes borbónicos le dieron al matrimonio, a la familia como espacio de reproducción del orden social
económico, cultural y social. Dicho en otras palabras, el incremento del control tenía como objetivo mantener el orden en las poblaciones, reproducir la estructura social establecida y crear un ejemplo de ciudad moderna. Por último, resulta sumamente interesante mencionar que, como vimos en los párrafos anteriores, uno de los métodos del control social de las poblaciones era el mismo control de los cuerpos y aún más de los cuerpos de las mujeres. Esto se puede observar en diferentes dimensiones, pero como ejemplo, podemos decir que la sentencia que recibe Francisca tiene como intención plantear una advertencia a las demás mujeres para evitar prácticas sexuales transgresoras. A partir de este análisis podemos percibir que existen ciertas ideas coloniales que persisten hasta la actualidad en las mentalidades y estructuras. Te digo, uff, está como... Ay, sí. Oigan, cuando dice que el domicilio conyugal no se podía separar, ¿se refiere eh, a que vivías con tu cónyuge y no podías dejar de vivir ahí? Así es. No podías ni vivir sola ni regresar con tus papás tampoco. Era ya, o sea, pasaste de la Y él tutela le de tus pertenece. padres a la tutela del esposo y por obligación debes permanecer con él. Sí, y si él se movía, o sea, de lugar por su Tenías que trabajo, irte con él. ir a donde, ajá, estuviera. Sí, Sí. sí, qué Y onda, ¿no? entonces, o sea, estaba casada, pero, El o esposo era sea, militar, lo habían movido. Ajá. y también, entonces, mientras tanto anduvo con el eclesiástico. Ajá, Pero el eclesiástico quedó inmune, no le hicieron nada. claro. Ni siquiera se sabe el nombre, ¿no? Dice así como, Ujú, ya saben cómo se llamaba. Pero ella sí está todo registrado y fue a juicio y todo. Ujú, ajá. sí. ¿Quién quiere seguir las hechiceras de Imbabura? A ver, voy. Las hechiceras de Limbabura. Paula Daza. El nombrecito que viene abajo es como la investigadora. Sí, ajá, quien escribe el artículo. O sea, Ok, como que la investigó y dice. hizo. El artículo analiza el castigo que impone el cura del pueblo de Atuntaqui a tres mujeres indígenas por llevar ofrendas al cerro de Imbabura en la audiencia de Quito en 1792. El caso permite conocer la violencia de género que se justificaba en el supuesto desarrollo de una idolatría y revela una dinámica social en la que las mujeres eran vistas como seres sospechosos y por su frágil, entre comillas, carácter, dadas a caer en seducciones diabólicas. De sacerdotisa a bruja. En el mundo prehispánico, Karen Powers Vieira describe un paralelismo de género. Los elementos masculinos y femeninos tenían la misma importancia simbólica y material, aunque eso no significaba una igualdad de género. Bajo el mando de los incas, las mujeres gozaban de ciertas prerrogativas políticas y religiosas, pero no existía igualdad entre géneros. En el orden religioso prehispánico, las diosas femeninas estaban asociadas a la fecundidad y la obtención de alimentos provenientes de la agricultura y la pesca. Las mujeres fueron mediadoras en los ritos religiosos y las deidades femeninas llegaron a superar en importancia a las figuras masculinas. La luna era para los andinos más poderosa que el sol porque tenía la facultad única de aparecer de noche y de día. Oh. Asimismo, en la esfera religiosa, el componente femenino fue central en las conquistas territoriales de los incas. Steve Stern estudió a la diosa de la tierra y la fertilidad, Pachamama, una deidad compartida por todo el imperio inca. La preponderancia de las mujeres también se evidenciaba en la figura materna. Huayna Cápac permitió que la momia de su madre se situara cara a la luna y el sol, un privilegio reservado a los principales soberanos incas.
O sea, Huayna Cápac era una mujer. Ok. Con los españoles en América, las relaciones de género se transformaron y las mujeres indígenas perdieron protagonismo en el mundo religioso, político y familiar. ¿Le puedes subir tantitititito? Ya. Con los españoles en América, las relaciones de género se transformaron y las mujeres indígenas perdieron protagonismo en el mundo religioso, político y familiar. La conquista sometió con más fuerza a las mujeres por razones étnico-culturales. El colonialismo supuso el fortalecimiento de las jerarquías sociales y deterioró la condición de las mujeres. El remesón se produjo porque los andinos y los europeos tenían diferentes visiones acerca de lo que significaba ser una mujer y un hombre. En la noción española, las mujeres estaban prácticamente fuera de los asuntos políticos y religiosos. Según Powers, las relaciones de género cambiaron sobre todo por la acción evangelizadora de la Iglesia Católica y la Corona, quienes dejaron a las mujeres fuera del mundo espiritual y se empeñaron en controlar la sexualidad de la mujer. Entonces, el sistema de género patriarcal asignó a los hombres la autoridad en los asuntos políticos y religiosos, así como sobre la familia y el hogar. Ok, ¿qué es remesón? Dice que es una sacudida o movimiento violento. Ese cambio de mirada de sacerdotisa a bruja que vivieron las mujeres indígenas se expresó en ese contexto en la audiencia de Quito en el pueblo de Atuntaqui en 1792, cuando tres mujeres fueron culpadas por haberse ido al pie del cerro Imbabura con varias especies de comida a ofrecer y rendir adoración, llevando muchos muchachos tiernos para aplacar lo enhogado que estaba el cerro y que ese es el motivo que no ha llovido. Y luego se ofrecieron estas comidas y bebidas y llovió. Las mujeres decidieron ofrendar a la huaca, una práctica inscrita en la afirmación de tradiciones indígenas que sobrevivieron en la colonia. Era común que en los Andes los indígenas ofrecieran a las huacas ropa, plata, maíz y otras muchas cosas. En el caso de estas mujeres, quizás ellas consideraron que la sequía era una venganza de las huacas por el abandono al que los tenían sometidos los indígenas que se convirtieron al cristianismo. Y aunque los curas doctrineros, siguiendo el acuerdo de evangelización establecido entre la Iglesia y la Corona, trataban de extirpar las prácticas espirituales prehispánicas, el fantasma de la idolatría persistía y el proyecto colonizador no logró erradicar del todo esas tradiciones espirituales. Los caciques Tituzunta de Quizapincha recordaban todavía en 1630 que su labor en el gobierno de los pueblos de indios incluía a que vivan con toda la policía y que acudan a la doctrina cristiana y divinos oficios evitando borracheras, ritos y ceremonias que sus pasados en tiempos de su infidelidad suelen usar. ¿Le sigo? Dice, el cura de Atuntaqui ante los hechos decidió castigar a las indígenas por su propia mano y fue tal la violencia que el esposo de una de las mujeres acudió a la justicia para denunciar la arbitrariedad del religioso. El día domingo de Quasimodo, hallándose toda la gente india congregadas en el cementerio, sucedió que este párroco, sin la correspondiente averiguación del hecho, de la verdad, haciendo atar a mi mujer en un árbol de nogal, haciendo despojar del ropaje de la espalda, mandó descargar 100 azotes, y yo adolorido en el interior de mi corazón de ver a mi mujer en tan miserable estado,
Ya casi sin alientos, la cubrí y por ello el cura me hizo dar 50 azotes. En el expediente, el demandante dijo que el cura castigó a su esposa sin razón. Mi mujer, por su curiosidad, habiéndose ido exprofesamente a hacer un poco de leña y llegase a los botes de rezos y cantos cristianos a un pasaje donde se habían juntado más de 100 almas haciendo reclamos por la seca que se ha experimentado. El protector de indios agregó en el expediente que el cura de Atontaki les ha castigado rigurosamente a las mujeres, más con copia de azotes que han hecho constar a la vista de vuestra majestad y siendo materia tan delicada a que los indios mismos confiesan de no sé qué especie de adoración al pie del cerro nombrado Imbabura. Para el protector, la razón de ese acto era la ignorancia invencible de los indios que les hace prevaricar, aunque los participantes en el rito reconocieron su error y mérito del castigo. Sin embargo, dejar casi sin vida a estas mujeres era un exceso y no es creíble que un párroco de las cualidades como del que se trata procediera con tanta violencia. Mujeres indias y pobres. El cura de Atuntaki se aseguró de darles un violento castigo a las mujeres, al parecer sin pruebas reales del hecho, pero su condición de mujeres e indígenas las hacía proclives a las mentiras y dadas a caer en seducciones diabólicas. Bajo la retórica de la diferencia sexual, eran consideradas seres influenciables y frágiles. El castigo público buscaba despojarlas de su honor y aleccionar a las demás mujeres del pueblo sobre la conveniencia de mantenerse silenciosas y refugiadas en las labores del hogar. En la colonia, la fuerza física era una maniobra que se usaba con frecuencia y era parte del universo político. Se podía recurrir a la violencia como acto político para exaltar sentimientos, pasiones o alcanzar un desagravio. En el caso de las mujeres, era común que sus esposos o las autoridades religiosas las golpearan. Voy a pausar tantito. Eso también ya lo habíamos leído. Sí, sí, justo me empecé a dar cuenta de, ajá, cuando decía lo de los 100 azotes y los 50, Sí, pero como que no, o sea, no le había prestado tanta atención, entonces, está bien. ugh, lo ¿En voy dónde a, se quedó? en el caso de las mujeres era común que sus esposos o las autoridades religiosas las Dice, golpearan. Aquí. durante el siglo XVII existía un escenario complejo en el que las relaciones de género, calidad y estamento, estaban en un momento de recomposición y debate, pero pese a algunos cambios, las mujeres indígenas continuaron ocupando un lugar subalterno en ese orden social. Finalmente, los estudios coloniales se han concentrado en mostrar la diferencia social desde la raza. Por eso, introducir el comportamiento del género y calidad ayuda a considerar por separado y en conjunto cómo se expresaban las operaciones de poder cotidiano y la subordinación de género que las mujeres debían enfrentar. La calidad de una persona en la colonia hacía referencia al lugar social en el que se ocupaba, y eso dependía de la raza, oficio, procedencia familiar y riqueza material, entre otros elementos. Mm. Ahí creo que nos quedamos. Sí, Ahora sí. justo. Ajá, es que yo estaba pensando en que dije, sí terminamos el capítulo uno, pero no me fijé, como que ves que era el uno en este tipo de numeración. Entonces estaba Ajá. buscando el otro uno, por eso dije, bueno, puedo empezar con Extractivismo extractivismo y y Amazonía. Amazonía. ¿Quieres leerle o le comparto? Ok.
Extractivismo y Amazonía en resistencia. El mito de las Amazonas en la Amazonía, brujas, guerreras y caníbales. Elena Galvez Mansilla. Uno de los mitos sobre mujeres que más ha impactado en la historia del imaginario universal es el mito de las Amazonas. Su origen se establece en la historiografía dominante en el Peloponeso, pero es probable que proceda de mitos anteriores y su extensión comprende toda Europa, África y América. En este sentido, se trata de uno de los mitos fundantes de Occidente. El mito nos habla, con algunas variantes, pero de manera general, de la existencia de tribus de mujeres guerreras, las cuales copulan con los hombres para embarazarse, pero si dan a luz a niños varones, los matan y solo se quedan a su cuidado con niñas, que pasan a formar parte de la tribu. Son mujeres diestras en el uso de las armas, arcos, flechas y lanzas, y sumamente guerreras, cuyo nombre se traduce como sin pechos, aludiendo a la forma en la que el uso de armas derivó en la mutilación de uno o sus dos senos, es decir, son mujeres cercenadas. En su forma de ordenación social no precisan de los hombres, ellas se organizan y son autónomas, lo cual al parecer es una afrenta en contra de las sociedades patriarcales. Por ello, es un mito no solo universal, sino movilizador. Muestra de ello es que se usó para crear imaginarios de aquellos sitios cultural y geográficamente lejanos a Europa, para intervenirlos, o bien para exaltar los valores masculinos tales como la valentía, la fuerza, etcétera, frente a la maldad universal e intrínseca de las mujeres guerreras. Este mito movilizador de Occidente fue puesto en la zona geográfica que hoy conocemos como Amazonía, un nombre genérico que pretendió englobar tantas alturas, ecosistemas y universos culturales que esa acción solo fue posible a través de la creación de un ente indígena genérico y qué mejor que esa generalidad apele a un discurso mil veces repetido en diferentes altitudes como el mito de las Amazonas. Este ente genérico es mujer, salvaje, cruel, contraria a los hombres y feroz en la defensa de sus territorios y dominios. Este mito en la Amazonía lo encontramos por primera vez referido en la crónica del viaje de Francisco de Orellana a través de Gaspar de Carvajal, quien exalta su propio valor y el de la misión conquistadora de la Amazonía, en donde fueron atacados por estas mujeres blancas altas, sin un pecho, guerreras. Y luego blancas altas, ¿no? O sea, así en la Amazonía. En el siglo XVI. Posteriormente fue referido este mito para la Amazonía por Cristóbal de Acuña en Nuevo Descubrimiento del Gran Río de las Amazonas. Las Amazonas fueron representadas en imágenes en el siglo XVI por Theodore de Bry, un grabador que ilustró su propia crónica de viaje llamada América, pero cuya editorial publicó múltiples viajes e ilustró libros científicos sobre América. Es decir, que la imagen que presentamos a continuación circuló por el mundo conectando del siglo XVI y mostraba a la cultura occidental lo que eran las mujeres en tierras americanas. Órale, ajá, dice, estos son los mapas que iban haciendo el territorio. Las características atribuidas a estas mujeres guerreras se dan en función de cómo el proceso de acumulación originaria se reedita y cómo la cuestión simbólica de una mujer guerrera genera un axioma que permite la materialización de esta acumulación, o dicho de otra forma, un despojo sistemático sostenido a lo largo de 6 siglos en la Amazonía. Las mujeres son puestas en los discursos textuales y visuales como el objetivo de un proyecto civilizador que ha viabilizado la entrada a los territorios con misiones religiosas para el extractivismo de canela, oro, maderas preciosas, caucho, quina, tabaco, petróleo, minería, especies exóticas, pieles de animales, cuerpos de mujeres para la trata o para el trabajo forzado, entre otros. La reina de las Amazonas fue llamada Coñori, nombre que tiene una connotación sexual. En el mismo sentido, las Amazonas son un sinónimo de las Indias.
Según el texto de Carvajal sobre la reina de las Amazonas, entre estas mujeres hay una señora que es sujeta y tiene todas las demás debajo de su mano y jurisdicción, la cual señora se llama Coñori. Dijo que hay muy grandísima riqueza de oro y de plata y que todas las señoras principales y de manera no es otro su servicio sino oro y plata, oro o plata. Y las demás mujeres plebeyas se sirven en vasijas de palo, excepto la que llega al fuego, que es barro. A continuación, una de las pocas representaciones de la mujer americana por el grabador Cesare Ripa. En él se observa una mujer desnuda, guerrera, en cuyos pies se encuentra la cabeza decapitada de un hombre y un lagarto asociado al Nuevo Mundo y a la selva amazónica. A propósito de esta imagen, comenta Jáuregui, el deseo colonial por el cuerpo del otro dan paso a uno de los motivos pertinaces del horror colonial, el miedo a ser comido. Las amazonas, las bacantes y las brujas confluyen en la formación del principio de feminidad siniestra de la tierra incógnita que se conquista. Estoy viendo la representación de Coñori. Esta es la lámina que ¿ves cómo se los están comiendo? Qué loco. La importancia del mito de las amazonas consiste en que en este se fundamenta la necesidad de un proyecto civilizatorio con su origen colonial, cuya dominación comienza sobre el cuerpo de las mujeres amazonas. Ellas sintetizan los miedos de la cultura patriarcal occidental, la autonomía, la poligamia, la fuerza. No obstante, estas características requieren ser acentuadas a través de la deshumanización de estas mujeres por su canibalismo. Lo anterior ha derivado en la aceptación de la dominación como el único camino de redención ante el tabú universal del canibalismo, y vuelve a las mujeres un espacio para la legítima conquista, las vuelve un otro absoluto, un interlocutor no válido aún de su propia existencia. Lo anterior es un discurso versátil y sumamente útil en los distintos ciclos extractivos que desde el siglo XVI se desarrollan en la Amazonía. Pero no se trata de un mito terminado. Su efecto movilizador continúa siendo reeditado tanto en las narrativas visuales y orales como en la descalificación de las mujeres amazónicas hoy en día frente a su negativa de abrir sus territorios al extractivismo maderero, petrolero o minero. Mm. Sí, es cierto. Yo me acuerdo como que de niña haber visto algunas series gringas como de las Amazonas o películas, no estoy así como, y como que estas, o sea, para empezar, pues sí eran mujeres blanqueadas, ¿no? Pero como así súper eh, guerreras poderosas, así, sí, Ajá, muy, pues de ahí también viene como tipo la de Shena o cosas así, ¿no? ¿no? Sí, 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 como, ajá, como ese tipo, ándale. Pero están, pues, están muy occidentalizadas también, o sea, Totalmente, sí. está loco eso, ¿no? O sea, Hasta ahorita me cayó el 20 de que las Amazonas se refería a la Amazonia, o sea, no, no, ajá, no hacía yo un match porque pues son conceptos que yo nunca había asociado. claro. Sí, o sea, yo sí tenía esa conexión pero como, sí, como que no tenía este entendimiento a lo mejor de morrita de que pues hay culturas indígenas, o sea, en la Amazonía, no gente blanqueada, ¿no? O sea, no Claro, mujeres. O sea, como que sí entendía que se refería al Amazonas, pero como que no me cabía en la mente, o sea, mi mente no daba para procesar que no era posible que ese tipo de cuerpos estuvieran ahí, ¿no? O sea, era como, Oigan, según yo también la Mujer Maravilla es, ajá, Diana, como ¿no? que, Es amazona. ajá, sí, como que viene de esa inspiración, ¿no? qué loco. Mm, ¿quién quiere leer este?
Yo creo que alcanzamos a leer este Yo sigo. Ujú. Fer, amazónicas y rebeldes, antiextractivistas. La nueva casa de brujas en el Ecuador. Eva Vázquez. Viejas, locas, putas, antidesarrollistas, ecologistas infantiles, brujas. Son insultos que parecieran legitimar la violencia que se ejerce contra indígenas, campesinas y activistas que defienden sus territorios de actividades extractivas en Ecuador. Las redes sociales y los canales oficiales del gobierno ecuatoriano se han convertido en las nuevas piras donde quemar a las mujeres. El Twitter y el Facebook son las nuevas ciberhogueras. Las judicializaciones y acusaciones por terrorismo, las amenazas de muerte y los ataques a los hogares de las mujeres se configuran como las nuevas formas de caza de brujas, tratando de extrapolar algunos elementos que propone la pensadora Silvia Federici, sustentaron el proceso de caza y exterminio de brujas durante el siglo XVI y XVII. Mostraré qué implica la expansión de la frontera extractiva para el cuerpo de las mujeres hoy día en Ecuador. Su persecución y criminalización a través de la configuración de una nueva casa de brujas reactualiza y cuenta con analogías con la casa de brujas acometida durante la transición del capital al capitalismo. El extractivismo actual promueve un entramado entre capitalismo y patriarcado que facilita nuevos cercamientos de tierra, la devaluación del trabajo femenino y la exclusión del salario, la degradación social y la expropiación del control de los cuerpos de las mujeres. La industria extractiva, minera y petrolera, ante la creciente demanda mundial de materias primas y recursos para la producción y el consumo, expande las fronteras extractivas de todo el Abya Yala y son cada vez más las áreas frágiles y territorios indígenas, campesinos o afrodescendientes integrados a las dinámicas del capital. Estos procesos de despojo permiten comprender la profusión de las luchas de las mujeres frente al extractivismo. Indígenas, mestizas, campesinas y especialmente amazónicas han puesto en cuestión las lógicas de acumulación de capital en las que la naturaleza es un recurso y mercancía para el mercado. ¿Me regreso a leer la cita o lo dejamos para después? Se refiere sobre el siglo XVI a la destrucción del poder de las mujeres, las acusaciones de brujería como arma de persecución política o control de los cuerpos de las mujeres, entre otras, de Frederick 2004. Y el otro punto, para la profundización de este proceso con el Abya-Yala, véase el concepto de repatrialización de los territorios, en colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo. Ah, mira, es interesante. Dice, especialmente amazónicas han puesto en cuestión las lógicas de acumulación del capital, de las que la naturaleza es un recurso y mercancía para el mercado. En esta nueva casa de brujas contemporánea, también es relevante preguntarse por la importancia que tiene la domesticación de las mujeres salvajes. El nuevo Calibán para la perpetuación del orden económico y social capitalista. Hoy día, ese Calibán es encarnado por quienes defendieron sus territorios, siendo necesario disciplinar esos cuerpos que se oponen al extractivismo para que se pueda seguir acumulando capital. La lucha de las mujeres en Ecuador ha sido efectiva para frenar el avance de proyectos extractivos. Esto es algo que ni el Estado ni las empresas pueden tolerar. Las resistencias de las mujeres indígenas están sentando precedentes fundamentales que configuran la posibilidad de pensar la vida y el bienestar desde otras ópticas, que ponen en cuestión el sentido del desarrollo. Fer,
Nosotros somos ricos, tenemos lo que quieras de territorio, con todo completo. Es orgánico, lo comemos tranquilas y los ríos esteros que están limpios, cazamos y pescamos para nuestro alimento. Y toda clase de hortalizas, productos como yuca, papa, tomatillo, cebollín, mandioca, maní, frijoles, todo completo. ¿Qué pobres vamos a ser? Testimonio de mujer amazónica en colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo de 2014. Estas mujeres conciben otra mirada sobre la vida y la naturaleza, así como sobre la potestad de los pueblos y nacionalidades para decidir sobre sus propios territorios. Esta narrativa pone en jaque todas las dinámicas establecidas en el modelo social capitalista. Por ello, las diferentes estructuras de poder tratan de asegurar el orden establecido a través de la represión dirigida a las mujeres que confrontan a las empresas extractivas, haciendo uso de agresiones simbólicas, físicas, legales o mediáticas. Caliban es el personaje de la obra La Tempestad de Shakespeare, que retoma Frederick C. en su libro Calibán y la bruja. Calibán es un salvaje primitivo esclavizado por el protagonista de La Tempestad, que representa los aspectos más instintivos del ser humano. Federici y otros autores latinoamericanos han reinterpretado el mito de Calibán como un símbolo de los pueblos colonizados frente a los colonizadores. Para Federici es igualmente un símbolo del cuerpo proletario como instrumento de resistencia a la lógica del capitalismo. Yo tengo el de Calibán y la bruja en PDF. Ahí. Ah, sí. Per, ¿qué estás haciendo? El hogar se ha convertido en el lugar donde se producen las principales violencias contra las defensoras de los territorios en forma de robos, amenazas telefónicas, agresiones sexuales, incursiones, ataques físicos, seguimiento e inclusive incendios. Un mensaje disciplinante y ejemplarizante en el hogar a quienes han dejado desprovisto el rol y lugar que la sociedad les tenía asignado, la casa, lo privado, para llevar a cabo su labor de defensa territorial. Alicia Cahuilla, lideresa de la nacionalidad amazónica Guarani, ampliamente reconocida por su defensa del Parque Nacional Yasuni, bueno, ha recibido durante años amenazas de muerte, hostigamientos, robos y agresiones en su hogar. Incluso mataron a su perro. También es el caso de la reconocida lideresa amazónica que vienen confrontando la ampliación de operaciones petroleras en la Amazonia Sur. Patricia Walingua, lideresa Quichua del pueblo Sarayaku. Nema Grefa, presidenta de la nacionalidad Zápara. Salomé Aranda, lideresa Quichua de la comunidad Moretococha. Fueron amenazadas de muerte y sus casas agredidas con piedras. En el caso de las destacadas activistas amazónicas, Margot Escobar, su casa fue incendiada, casi como metáfora de las nuevas quemas de brujas. Estereotipos denigrantes con relación a la vida y moral sexual de las mujeres, menosprecio a su aporte en los procesos sociales, infantilización de su posicionamiento o cuestionamiento por no dar respuesta a su rol tradicional como cuidadoras en el ámbito privado. Siguen siendo formas de desacreditar su labor. En redes sociales, en el Ecuador del siglo XXI, en este caso de la reconocida activista ecologista Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, una de las defensoras más atacadas en los últimos años por confrontar las actividades petroleras de la Amazonía y su rol en defensa del Parque Nacional Yasuni. A través de las redes sociales se han lanzado en varios momentos campañas en mi contra. Primero hubo una campaña en la que circulaba un mensaje de Yasunidos
atacados con videos porno de Esperanza Martínez, que recibió mi hijo y toda mi lista de contactos. El Parque Nacional Yasuni es uno de los lugares más biodiversos del planeta y el hogar de pueblos de aislamiento voluntario. Durante el gobierno de Rafael Correa se decretó la explotación petrolera, lo que originó amplias movilizaciones para confrontar esta decisión. Para más información sobre agresiones a defensoras se puede consultar Acción Ecológica. Yas Unidos es un colectivo de jóvenes que emerge en 2013 tras la declaratoria de explotación del Parque Nacional Yasuní, que propone una consulta popular para revertir esta decisión presidencial. Entre las principales estrategias desplegadas por el Estado en esta persecución política contemporánea se encuentra la difamación desde las más altas instancias oficiales, así como la persecución judicial con tipificaciones penales asimiladas a terrorismo, perdón. Una de las mujeres más hostigadas mediáticamente por su posicionamiento frente a las empresas petroleras y la defensa de su territorio ancestrales ha sido Gloria Ushigua, coordinadora del movimiento de mujeres cáparas y lideresa de la nación. El 28 de noviembre de 2013 participé en una marcha en Quito en frente de las oficinas del secretario de Hidrocarburos. Después de la marcha había programas de gobierno durante las cadenas nacionales y las sabatinas de la televisión. El presidente Correa allí está insultando en la televisión con una foto mía y otras personas. Bajo la foto fue un mensaje que dice que yo vestí como un payaso, en referencia a la vestimenta indígena. Las cadenas nacionales duraron por más de 2 semanas y tuvieron programas con mi foto en la televisión. El gobierno las usó para desacreditar mi trabajo como defensora e intimidarme. Declaración de Gloria Ushigua, Derechos Humanos de 2015. Los casos de judicialización a las mujeres por parte del Estado ecuatoriano han sido reiterativos en los últimos años, agudizándose durante la marcha indígena y el paro nacional de 2015, en donde las judicializaciones fueron masivas. Al menos 21 mujeres fueron procesadas por delitos que van desde la paralización de servicios públicos hasta sabotaje y ataques o resistencia. Uno de los casos más graves y paradigmáticos fue el de la indígena Saraguro María Luisa Lozano, quien fue sentenciada a 4 años de prisión por paralización de servicio público. De la misma forma que en el proceso de caza de brujas histórico, el cuerpo pasó al primer plano de la violencia y fue objeto de interés del Estado para promover políticas para su disciplinamiento. El Estado contemporáneo también despliega estrategias nuevas de control para los cuerpos femeninos que defienden los territorios. Este texto propone un vínculo entre la situación actual que se vive en los territorios amazónicos y andinos en Ecuador, la resistencia de las mujeres frente a los proyectos extractivos y una nueva caza de brujas. Aquí termina. Ujú. Es que mira, aquí está como el acción ecológica, eh, las Amazonas del Ecuador, bueno, miradas Colectivo, críticas mira. del territorio. Ajá, dan ganas de curiosear ahí. Nos Sí, quedamos en la página, o sea, iniciamos en la 73. Ahorita sí lo voy a poner porque sí. si Van a no, repetir todo. ajá, el 8 es como, ajá, como subcapítulo. Sí, es 2.8, página 73. Y bueno, lo bueno es que la GAPS acaba de entrar, entonces para ella fue nuevo todo lo que repetimos. Te tocó, sí. Pues, ¿cómo nos despedimos? ¿Qué les gustaría compartir? Ay, a mí me mueve ahorita pensar en lo que se está repitiendo ahora en nuestro país, ¿no? Todas estas movilizaciones para tratar
de evitar estas grandes industrias que están queriendo seguirse apropiando de nuestro país, ¿no? Y que bien o mal ya se percibió que las redes sociales y la movilización social sí están haciendo un cambio y entonces para beneficio personal o colectivo, como lo quieran ver, pero el que muchas personas con muchos seguidores estén sumándose a hacer ruido sobre estas causas, pues me parece muy importante y haya sido como haya sido y por los intereses que les convengan, pero el hecho de que se estén poniendo, nombrando y haciendo notar estas situaciones, pues es importante y cómo va cambiando, ¿no? Cuando es una mujer precarizada, indígena, entonces pues el ojo va a atacarla y minimizar, ¿no? Y cuando son mujeres que tienen cierta poder de convocatoria y poder social, entonces cómo cambia, ¿no? La perspectiva social y cómo el ataque también, buscan redirigirlo hacia de otras formas, ¿no? Es una buena observación de fenómenos sociales. Mm. Sí, yo, por ejemplo, pues es que luego estos temas, o sea, estos temas, o sea, en relación a la desescolarización, pues para mí conectan un montón con el desarrollo del pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy estaba yo de mal humor, entonces fui al súper y luego pues me gusta, o sea, me gusta tomar como cajas del súper para poner cosas que son como muy pesadas y trasladarlas más fácil que en las bolsas, ¿no? Que se rompen o que pues, no duran, o sea, o luego te quieren vender bolsas de plástico y eso. Y pues me puse un poco peleonera, ¿no? Porque pues yo regularmente voy a ese súper y me llevo mi caja y entonces la chica me dijo, no, no te la puedes llevar, ya no se regalan. Aquí hay un letrero y está prohibido y no sé qué. Y yo le dije así como de, pero ya ¿Dónde pagué fue? en un súper, así, en Qué el raro. 3. Ajá, o sea, y yo le dije, pero ya pagué por ella, ¿no? Y me dijo, no, pero es que ya no se permiten llevar. Le dije, mira, yo no quiero una bolsa de plástico, quiero una caja, ¿no? Y ya pagué por ella, o sea, pues ya cuando compras un producto ya está pagado todo lo que es almacenamiento, o sea, Claro. manipulación, está todo pagado. Le dije, pues me la voy a llevar. Y me dijo, no, es que no te la puedes llevar. Y yo le dije, bueno, véndemela entonces. Y me dijo, no, es que déjame preguntar, ya fue con su jefa, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien la jefa. No vino, porque estaba ocupada haciendo cosas. Y que no me la podía vender. Entonces le dije, ya le dije, ok. Le dije, amiga, te voy a desobedecer, ¿no? Y me dijo así como, pero es que, o sea, pero es que son órdenes de arriba, me dijo así, ¿no? Yo no me quiero pelear contigo. Y le dije, no, o sea, yo sé que no eres tú, yo tampoco me quiero pelear contigo. Solo quiero que avises que te desobedecí porque me voy a llevar la caja, ¿no? Y me dijo, y como que estaba así con todo de que estaba cobrando y pues como sacada de onda. Y le dije, es que mira, hay cosas que tenemos que aprender a desobedecer porque si no, pues nos lleva la chingada el mundo, ¿no? O sea, y pienso mucho en eso con relación a la desescolarización porque algo que yo he mantenido vivo es la desobediencia, ¿no? Y la desobediencia, pues también es esto de que hay un montón de cosas que pasan por órdenes de arriba, que es el extractivismo, ¿no? O sea, la explotación del territorio, o sea, que hay órdenes de arriba que ya eh, gente con mucho poder, con mucho dinero, o sea, pienso con mucho dinero convertido en poder que ha decidido por el territorio de otras personas, ¿no? Y que alguien tiene que desobedecer porque si no o sea, ahora sí que, discúlpeme si alguien me escucha esto, pero nos va a cargar la chingada, ¿no? O sea, Claro. y pienso que parte de la desescolarización es aprender a desobedecer, ¿no? O sea, cuestionarse desde un pensamiento crítico, así, ¿por qué seguiría estas órdenes, ¿no? ¿A quién les sirven? ¿A quién le benefician? O sea, ¿por qué?
Eh, sí, o sea, y también me conecto un montón como en las historias de las luchas y pienso un montón como en las madres buscadoras también. O sea, las mujeres eh, terminan teniendo una participación súper importante en la defensa, ¿no? De territorios, de vidas, eh, pues, de todo, ¿no? O sea, desde el cuidado, pero también desde la lucha, por esta relación que tenemos también con la vida, con el cuidado de la vida, con la tierra, porque al final siempre hemos estado en ese lugar, ¿no? Y entonces eh, pues también como que estén contadas estas historias de cómo han participado en estos lugares, eh, que la Amazonía finalmente o el Ecuador pues tampoco es que está tan lejos de nosotros, ¿no? Ni es tan diferente, o sea, somos muy similares, entonces pues también como conectar con estas historias que en realidad sí se parecen mucho a las nuestras, ¿no? Con... Sí, me gusta. Y me llevo también lo de la desobediencia. También Po- Yo me llevo esto como la, indagación en el concepto de libertad, de cómo en los primeros textos decía que, o sea, como que los cristianos hablaban de cómo los indígenas estaban pobrecitos, estaban esclavizados al demonio. Pero dentro, y entonces, o sea, como que su obra salvadora era liberarlos, pero libertad según quién, ¿no? Y estas personas, pues los Schwartz, más bien estaban perdiendo su libertad al estar, mm, pues, dejándose evangelizar. Entonces siento como, como el concepto de la perspectiva, ¿no? O sea, como sí, el concepto de la perspectiva y también del control. Me llamó mucho la atención esto de que al final el orden social se basaba en el control de los cuerpos. Y eso se me hace súper poderoso porque finalmente, o sea, sigue pasando, ¿no? Sigue pasando a través de todo nuestro fundamento ideológico en estos tiempos, ¿no? Y como, o sea, sí se ha transformado mucho, pero sigue existiendo, ¿no? O sea, como se nos sigue diciendo qué hacer con nuestros cuerpos, de una o de otra. O sea, nadie sabe, o sea, todo el mundo sabe de tu cuerpo excepto tú, ¿no? ¿Y qué más? Ah, sí, y como el papel que tiene la familia en esto, ¿no? Como al final, o sea, le convenía al Estado mantener la familia porque la familia era la manera de reproducir ese orden. Se me hizo wow, wow. Y ya, creo que es todo. Ujú. Sí, lo heteronormado, ¿no? También Ujú. de eso. Ujú. Ay, pues muchas gracias por sumarse. Nos vemos el próximo lunes si pueden, por aquí, ¿vale? sí, gracias. Un Bueno, abracito. Descansa, buena noche. bye.